Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que escuchen esta nueva edición de Justo Ahora. Queremos, en el tiempo programado, abordar básicamente dos temas. Uno de ellos tiene que ver con la recientemente publicada ley que cambia las pautas de expulsión de personas extranjeras del territorio peruano. Ojo, este no es un tema nuevo. En el Perú ya tenía una regulación de 1991, pudiendo funcionar como una pena accesoria para ejecutarse luego de la pena de prisión frente a delitos graves. Pero ha habido cambios, constitucionales o no, convencionales o no, respetuosos de los derechos que tienen las personas extranjeras que viven en el Perú o no. La situación de las personas extranjeras que viven en el Perú es la misma la situación de alguien que frente a la adversidad de su país se viene aquí, que la de la persona que se dedica a actividad delictiva y se viene aquí porque este es un buen mercado, para decirlo de alguna manera, de obtener mejores recursos, por decirlo también de alguna manera. Sobre esto será el primer tema que conversaremos y hay otro tema que ojalá el tiempo nos alcance para abordar con propiedad, que tiene que ver con la posibilidad de procesamiento, que comienza obviamente con la toma de detenciones preliminares y después pasar a prisiones preventivas. Entonces, sí que y veremos cómo camina la acusación y cómo será el resultado, pero en quienes son o han sido altos funcionarios. ¿En qué casos este procesamiento va a tener un parámetro jurídico y en qué casos la sanción va a ser de tipo política, por ejemplo? Estas son algunas de las cosas que quisiéramos plantear en la conversación que se va a iniciar. Empecemos entonces por el tema de la ley recientemente publicada en el Perú. Entonces, creo que es la 32.372, mi memoria no me es infiel, y que está esbozando un escenario distinto al que teníamos previamente para tratar la expulsión de personas extranjeras que habían venido en el Perú. Abro entonces el debate a quien quiera tomar esta primera intervención y plantear algunas ideas al respecto. Bueno, para seguir un poco o mejor dicho, tal vez empezar ya la discusión, revisando la nueva ley que ha salido, ¿no? Que efectivamente es la 32372. Me parece interesante porque aunque el artículo 30 del Código Penal ha sido modificado, n- ha sido simple, o sea, no ha sido una modificación tan drástica, sino ha habido la adición de, en el primer párrafo, dentro de la pena restrictiva de libertad, se ha adicionado la conversión de la pena privativa de libertad como un supuesto para que luego pueda quedar prohibido el reingreso al país si efectivamente eh, el juez determina que debe darse la expulsión de una persona extranjera debido a algún delito que haya cometido, ¿no? Sustancialmente creo que ese aspecto es interesante porque también, si se ha tocado el artículo 30 también se toca el 52 en la misma ley, en el cual el párrafo se ha ampliado, porque aunque el primer párrafo del artículo 52 del Código Penal es prácticamente el que ya teníamos antes, se ha adicionado un nuevo que reza de la siguiente manera. El juez también podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 5 años por expulsión inmediata del país conforme lo establecido en el artículo 30 del Código Penal, también modificado, siempre que haya cumplido los 2 tercios de la condena. No se podrá convertir la pena privativa de libertad a la pena de expulsión a los sentenciados por los delitos tipificados en los artículos y una serie de artículos que en este momento no creo que sea pertinente seguir mencionando. Honestamente, me produce un sabor un poco agridulce, porque claramente, como bien usted decía, doctor,
este tema no es nuevo. O sea, hablar de los extranjeros en nuestro país no es un tema nuevo, mucho más desde que empezaron a darse grandes olas migratorias hace bastantes años ya. Sumado a esto, es claro de que el ambiente en general político y social de nuestro país no es para nada estable y eso considero que muchas veces quiero pensar que es el fundamento o el motivo por el cual las autoridades terminan dictando este tipo de medidas, ¿no? Y hemos tenido un caso parecido con el tema de las motos, ¿no? El tema de los chalecos, el tema de los cascos, cuando se decía que también solo una persona debería estar en la moto y no dos. Y creo que este caso es algo parecido, porque creo que no es mentira que aunque hay muchas personas que vienen a buscarse una nueva vida, a trabajar, a salir adelante en nuestro país, hay otras, como usted bien dijo, no necesariamente toman los buenos caminos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claramente, ante esta situación tan complicada de la coyuntura nacional, es claro que las autoridades, en este caso, toman la iniciativa, si se le puede decir así, de promulgar esta ley, que creo que esconde detrás una lógica que es muy común en mucho de lo que tiene que ver en materia de ius puniendi del Estado, ¿no? En materia penal, que es tal vez una lógica que para mucha doctrina es criticable y es la lógica que diría de que si se aumenta la pena, ¿no? Si se aumenta la punibilidad, entonces se está motivando a que se reduzcan la cantidad de conductas delictivas. Eso ha demostrado ser completamente falso. Exacto. Entonces, yo creo que esa es la lógica que se esconde detrás de leyes como esta y otras que han salido. Entonces, creo que principalmente el debate podría versar en torno a eso porque, como usted bien dice, eso es algo que es irreal, pero que parece ser, a mi entender, de lo que he podido leer de la ley, la lógica que se sigue manteniendo y que claramente para mí denota una clara respuesta de un gobierno que ya no sabe qué hacer con la situación que está tan inestable e intenta responder de una manera tal vez incluso un poco meditada, creyendo de que solamente aumentando unas penas, haciendo de que sea más fácil procesar a una persona para darle una pena donde se la pueda sacar del país. O sea, su lógica, al parecer, es de que si se aumenta ese tipo de penas, entonces lo que va a suceder es que va a reducirse el índice de criminalidad. Cosa que, como bien comparto con usted, no me parece que sea lo más prudente ni lo más realista, ¿no? Bueno, muy interesante. A ver, Caroline Franco, ¿qué tenemos que añadir al respecto o contradecir, de ser el caso? En lo personal, mediante o luego de la revisión de la ley, he notado que la misma contiene diversas falencias. Con la ley me refiero a la modificación que es materia del presente podcast, ¿no? En primer lugar, se habla de la ley como una especie de pena perdón, de la sanción de expulsión del país como una especie de pena privativa de la libertad. Que Luego, conceptual no lo es, no lo lo cual no es. lo es. Exacto. Luego se le equipara con algo que podría ser alcanzado mediante un proceso administrativo. Entonces, no es algo equiparable. Se trata a esta sanción como una sanción administrativa y penal a la vez. Y luego se habla de que también puede ser un beneficio penitenciario, por lo que la misma ley de por sí contiene diversas incongruencias que son ciertamente insalvables, porque el hecho de admitir que la expulsión del país es una sanción equiparable a la privación de la libertad, sería caer en la doble imposición de la pena por un mismo hecho. ¿Por qué? Porque luego de que de que la persona cumple la pena en nuestro país, se le expulsa en nuestro país. Se le estaría, valga la redundancia, se le estaría sancionando dos veces por un mismo hecho en la misma vía, porque al decir, no, no es administrativo, es pena privativa de libertad, se estaría incurriendo en ello. Y ya de por sí, solamente por este motivo, la modificación no es constitucional, porque va en contra de los principios del derecho penal. A su vez, considero que la sola política criminal, como se mencionó previamente, no puede ser suficiente para poder sustentar una pena, una modificación que una vez más es contrario a los principios del derecho penal. A su vez, se debe evidenciar que esto no es correspondiente a los fines de la pena en Perú. Por más que uno pueda o no puede estar de acuerdo, en lo personal estoy en desacuerdo, el fin de la pena, según el Código Penal, es la resocialización del sujeto. ¿Cómo se resocializa un sujeto al cual se está expulsando de la sociedad, al cual estamos apartando en base al hecho delictivo que ha cometido? Ciertamente no va acorde a los fines de la pena en nuestro país. Más aún, el solo aumentar las penas o los quantums de las mismas, por el solo hecho de qué tan común es que
que se cometa un delito. Es algo similar a lo que se quiere realizar de exportar presos a El Salvador. Según el Código Procesal Penal, solamente el Instituto Nacional Penitenciario del Perú es aquel, perdón, que está legitimado para velar por el cumplimiento de la pena. Se tendría que implementar toda una justificación o toda una normativa nueva que lo que haga es regular cómo en esa cárcel de El Salvador, sobre el cual el Perú no tiene ningún tipo de jurisdicción, se va a intentar resocializar al sujeto, o cómo es que la pena que va a cumplir ahí va a ser constitucional y va a guardar las mínimas garantías versadas, fundadas sobre la dignidad de la persona. Ciertamente este tipo de medidas lo único que hacen es crear incertidumbre como una solución un tanto trasnochada a problemas que deberían ser resueltos mediante medidas como la educación o propiciar el trabajo, no mediante el aumentar las penas de manera inconstitucional. Por más que uno pueda o no puede estar de acuerdo, los principios que son mandatos de optimización buscan cuidar las garantías de toda persona y como dijo Marcelo, hacer que el uso del jus puniendi del Estado sea legítimo y no sea como en el presente caso ilegítimo por la inobservancia de principios. Muy bien. Yo me muero por decir cosas, pero creo que primero las damas. Ya. Bueno, creo que es importante empezar con el contexto, porque la percepción de inseguridad en nuestro país ha crecido exponencialmente, en especial en delitos que es vinculado a organización criminal, y todo ello también involucra lo que es la participación de ciudadanos extranjeros. En particular, se vio informes de que eran personas venezolanas y colombianas en delitos como robo, sicariato, trata de personas y extorsión. Y frente a ello, primero hubo una crítica a lo que viene a hacer el gobierno y el Congreso, que mencionaban que el sistema judicial no contaba con las herramientas ágiles para expulsar a los extranjeros o para tener medidas adecuadas. En ese sentido fue que hubo esta quizás modificatoria, porque la nueva ley tiene en sus postulados una expulsión como una pena accesoria obligatoria, expulsión tras beneficios penitenciarios o redención, también expulsión inmediata en caso de flagrancia, la prohibición de reingreso y también uno de los puntos más importantes que vi era la extinción de dominio y reparación civil. Como tal, esta ley representa actualmente un cambio profundo en lo que viene a ser la política migratoria y penal del Perú, porque está enfocado desde un punto de vista de acelerar el proceso judicial y quizás de reducir la carga del sistema penitenciario. Pero si bien busca más que todo ir por lo que es el clamor social de una mayor seguridad, también plantea o se pueden plantear varias interrogantes sobre las garantías procesales que se siguen, los derechos humanos y el manejo migratorio estructural en nuestro país. Ujú. A ver, si me permiten, tenemos un gobierno y una mayoría de clase política, por lo menos los que son y las que son hegemónicas en este contexto, que no tienen claro cómo enfrentar el fenómeno del crimen organizado. Y lo que vamos viendo es parte de una serie de palos de ciego, ¿no? Porque no acertamos a dónde queremos ir. Pongámosle chaleco a las personas para que en la moto, como si no se pudiera clonar la chaleco y se siga robando. O como que no se pueda utilizar y ahora ya no te roban en moto, te roban en bicicleta. Entonces, vamos a mandar a gente a las suites, por decirlo de una manera eufemística, de Bukele, ¿no? A ver, Bukele no es beneficencia, ¿no? Eso cuesta. Y en el Perú es uno de los países donde menos se invierte en el tratamiento de quien esté en la cárcel, sea procesada o procesado, sea sentenciado, condenado o condenada. Fuera de el problema en el cual una cuestión es la competencia jurisdiccional y otra cuestión es la competencia penitenciaria, que ya es de un órgano, de un organismo administrativo. Y para eso hay que mirar una serie de convenios que el señor Trump y el señor Bukele han firmado
y si los han firmado no tienen ninguna intención de hacerlos cumplir, y otra cosa es lo que nosotros sí hemos firmado, lo que nosotros hemos reconocido, e incluso en el escenario de la Comisión de Venecia, a la cual yo fui representante alterno por el Perú, se discutió sobre la situación de los derechos de los extranjeros. El Perú, a partir de básicamente el gobierno de Kuczynski, pasa a ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. En este momento se calcula que hay 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, medio millón de ciudadanos y ciudadanas colombianas, y así puedo seguir con la lista. Entonces, si ya la economía es precaria porque tenemos un 70 y tantos% de la población económicamente activa sin puesto fijo, que tiene que estar en las fórmulas de la emprendeduría y la informalidad para poderse conseguir el pan de cada día, y una situación de 51% de la población en insuficiencia alimentaria, pues alguna gente, no los estoy justificando, pero no parece que darle mucho margen que trabajar ya no solo en lo informal, sino en lo ilegal. Si a esto le añades las políticas represivas, no solo Bukele, en otros países de América Latina, miremos nomás Chile, cómo actúa con los extranjeros que tienen denuncias o condenas y cómo los trata. Entonces, el Perú resulta un lugar, comillas, bastante más atractivo para la emigración de grupos. Hasta hemos tenido pulpos, hemos tenido Tren de Aragua, y había antes, cuando el narcotráfico mandaba, que no es el supuesto hoy, disputas de cárteles internacionales. Nunca ningún cártel de la droga peruano fue lo suficientemente importante. Era un pleito entre mexicanos y colombianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se sabe qué hacer. Se está a 1 año y mes de poder acabarse en el gobierno. La presidenta tiene menos de 2 dígitos de aceptación, el Congreso también. Hay congresistas que quieren quedarse y hay una presidenta que quiere asegurarse tener una respetable cobertura congresal para que después las varias acusaciones constitucionales que se están contemplando en su contra no le caigan encima. Entonces, aquí lo que estamos es buscando contentar a la galería sin ninguna temática, sin ninguna claridad y sin el respeto, porque los ciudadanos extranjeros, y las ciudadanas extranjeras, salvo que cometan delitos, no son ciudadanos de segunda clase. Hay algunas actividades que no pueden hacer, que están reservadas a las peruanas y peruanos de nacimiento, pero todo lo demás lo pueden hacer. Si no están en la ilicitud, si no están actuando fuera del marco del ordenamiento jurídico vigente, pueden hacerlo todo, ¿no? Claro, tendrán que regularizar su situación de residencia en el país, pero todos sabemos que el obtener la residencia en el Perú o en cualquier otro estado del mundo es un proceso. O sea, proceso no entendido en el sentido jurídico, sino proceso entendido en el sentido más científico. O sea, una serie de etapas para llegar hacia eso. Y acá lo que se quiere es tapar la boca rápido con cuestiones que van a naufragar y que además son inconstitucionales. Son inconstitucionales porque se están estableciendo limitaciones irrazonables a derechos. Son inconstitucionales porque si uno mira la norma, está planteándose que por la misma norma yo puedo jugar en el escenario de, entonces, impedir que vuelva la persona arrestada, imputada, extranjera, que vuelva por un tiempo que es más o menos del mismo que por el cual debió estar detenido, pero además le estoy poniendo una cobertura de sanción administrativa por el mismo fin,
Y además estoy planteando que la reparación civil no prescribe. No pues, hay responsabilidades distintas, pero no podemos mezclar todo en un mismo paquete. El tratamiento que se le da al tema es inconstitucional, es inconvencional y es improvisado, salvo mejor parecer. Y no va a resolver el problema del fondo. Lo más trágico es que no va a resolver el problema del fondo, porque cuando se hizo, y con esto termino, la campaña para que los extranjeros, las extranjeras que habían llegado al Perú, con urgencia y sin papelería completa, fueran pues a sus consulados correspondientes para regularizar su situación, ¿cuántos fueron? Algunos habían ido con lo opuesto y con países hostiles. ¿Cuántos papeles le dieron? ¿Cuántas son las personas que realmente han podido pasar el procedimiento administrativo de formalización de su situación como residentes en el Perú? Esto no va a cambiar nada. Esto lo único que hace es distraer a la tribuna porque se acortan los plazos de manera irrazonable. Entonces, ¿y qué pasa si todavía ocurre lo más delicado? De repente a una persona trabajadora que tuvo que irse, su país le abre las puertas para que venga. Pero si se trata de una delincuente, un delincuente ranqueado, ¿lo van a querer de vuelta? Está bien, el Perú quiere abreviar sus trámites de expulsión del país, pero eso no quiere decir que el otro país lo quiera recibir. Insisto, ley con visos de inconstitucionalidad en función a lo que se desprende del texto, ya algo de eso ha dicho Franco, ley con visos de inconvencionalidad, ¿no? Y ley absolutamente apresurada, sin tomar en cuenta más que tener fotos que vender de inmediato para decir, no, que para no decir, mejor dicho, para no reconocer que no se tiene un plan para enfrentar al crimen organizado. A ver, doctores y doctora. Doctor, justamente ahí en el artículo 30A, si no me equivoco, que es donde están, bueno, tipificadas las consecuencias de la expulsión de la pena, claramente ahí hay tres literales, A, B y C, donde ahí está lo que estamos comentando, que es el tema de que se empieza a juntar aquí el tema de la reparación civil y el archivo de cualquier procedimiento administrativo. O sea, como bien decía usted y como también decía mi compañero Franco, o sea, aquí lo que tenemos es, o sea, creo que si nos parece complicado ver la improvisación, basta dar una leída de ese artículo para darse cuenta de que han hecho ahí un, un conglomerar de diferentes tipos de sanciones que claramente son de diferente tipo, de diferente materia, ¿no? O sea, por lo menos el tema administrativo que se toque en la parte administrativa de la reparación civil se tiene que tocar en un tema civil, pero no en una sola ley que es claramente, se supone, porque creo que si uno lee eso literal, ya incluso terminaré preguntándose, ¿estoy leyendo una ley que tiene que ver con materia penal, con materia civil, con materia administrativa? O sea, esas consecuencias que se han puesto ahora en un código penal, o sea, claramente no entran dentro de la armonía que debería tener ese código, donde claramente están ahí las penas que se supone que tienen que ver con que el derecho penal es de última ratio y cosas, y diferentes principios que tienen que ver meramente con la actuación del ius puniendi y el Estado en el último momento, cuando han fallado todo tipo de mecanismos de control. Y lo que han hecho aquí es meter en el Código Penal algo que claramente debería estar regulado en otro tipo de normas. Entonces, lo que han ocasionado nuestros padres de la patria, por no decir otras palabras, ¿no? Ha sido, Pues y también hay madres de la patria, ¿eh? También hay los madres. padres y madres de la patria, o sea, lo que han ocasionado, creo, aquí, y esto creo que es algo tal vez histórico, ¿no?
estar metido en el Código Penal, sanciones administrativas y temas de reparación civil. O sea, eso me parece extraordinario, porque creo de que si con esta capacidad que tienen ahora para poder sacar una ley que en un Código Penal incluye ese tipo de sanciones, entonces yo creo de que falta... Entonces, ¿por qué? O sea, digo nada más, o sea, pensando, si ya se ha podido lograr esto, creo que incluso uno podría llegar a decir, en cualquier momento sale una ley que modifique el Código Civil y también tenga sanciones de nivel penal, que tenga también sanciones administrativas. O sea, yo creo que eso demuestra la calidad de organización que tiene este gobierno, ¿no? Y la improvisación a la que claramente estamos haciendo énfasis, ¿no? Quisiera consultar tal vez a mis compañeros qué opinan justo del tema de la motivación y la pena, ¿no? Porque creo que aquí hemos excedido desde del área penal para hablar solo de la sanción y hemos llegado incluso a hablar de la reparación civil y la administrativa. ¿Podría encontrarse como penas? Quisiera ver qué opinan ahí mis compañeros. O sea, Bueno, hasta cierto punto no es incompatible el hecho de que se ponga una reparación civil por motivo de la comisión de un delito. Se debe responder o se debe considerar que la reparación civil responde al tema del resarcimiento por un daño, una indemnización. Entonces, por ejemplo, por citar una sentencia, en la sentencia referida al homicidio cometido por Chacara Castro, que mató a un estudiante de psicología, así también como condenarlo a servir un tiempo de rehabilitación mental en el a la institución Hideo Noguchi, también se le condena al pago una reparación civil, ¿por qué? Porque el daño que había causado. Entonces sí, es ciertamente plausible y constitucional el tema de que se imponga, además de la pena, porque la pena tiene materia, o mejor dicho, de una sanción que tiene materia penal, una reparación de tipo administrativo, que corresponde a una lógica distinta. Ciertamente con la reparación civil administrativa no se busca resocializar al sujeto, sino que se busca reparar el daño ocasionado. Asimismo, me gustaría agregar que en este caso de la ley que es materia del presente podcast, no se ve la fundamentación de un beneficio penitenciario otorgado a personas extranjeras. O sea, la fundamentación de este beneficio es de solo ser extranjero, lo cual me parece insuficiente, debido a que se tienen personas que sí son de nacionalidad peruana, que cumplen sus penas completas, que no tienen la posibilidad de reducirlas por este medio, pero la otra persona que es extranjera, por el solo hecho de ser extranjera, sí se la deja reducirla. Asimismo, también considero que el hecho de que se aglutinen tantos tipos de sanciones puede llevar, como dije previamente, a que se considere que esta norma es constitucional por el extremo de que en las definiciones que son brindadas por la ley, lo que hace es mezclar las sanciones que hay, además de que, como usted dijo, doctor Eloy, no se fundamenta porque es que se va a prohibir el reingreso de la persona. Se tendría un claro caso de derecho penal de autor. No se está desvalorando el hecho cometido, no se está desvalorando que tú hayas matado, robado, sicariado o secuestrado. Lo que se está desvalorando es que seas de la nacionalidad venezolana o de la nacionalidad colombiana, lo cual, una vez más, no es constitucional y menos aceptable en un Estado que dice ser de derecho. yo en esa misma línea, a ver, una misma circunstancia puede afectar bienes distintos y puede generar responsabilidades diferentes, pero lo que no puede pasar es que cuando queremos plantear un tercio, un comparativo, es una situación comparable, cuando los peruanos, las peruanas, los extranjeros y extranjeras hacen lo mismo, no se les da un mismo tratamiento. Eso no va de recibo. Es más, va absolutamente en contra de todos los documentos internacionales, algunos soft law, algunos sí con una eficacia efectiva, directa, que se están trabajando sobre los derechos de los extranjeros y las extranjeras fuera de su país, ¿no? Entonces, acá no, acá vamos a lo fácil, ¿no? Entonces, no tenemos suficientes cárceles, no las vamos a tener, no sabemos qué hacernos con la gente de fuera, entonces, que muchos de ellos vienen de un contexto donde se han desarrollado con más peligrosidad, o sea, hoy en día, pues tener serenos sin armas y no tener una policía municipal es prácticamente mandar gente al cadalso, porque ya no tenemos el delincuente que te agarraba del cuello y te ponía nomás un cuchillito. Ahora tenemos el delincuente que de entrada te dispara y después pregunta.
¿no? Entonces, no estamos entendiendo cuáles son las cosas que se tienen que hacer para enfrentar al crimen organizado. Y esta es una demostración más de eso. Por ejemplo, el crimen organizado no se ataca solamente con la represión al final. El crimen organizado es consecuencia de una sociedad donde no hay inserción y donde de la población en situaciones institucionalmente estables. Entonces hay una lógica de ruptura y hay una lógica de aprovechamiento de las deficiencias, de la poca institucionalidad que hay para comenzar a desarrollar actividades de crimen organizado y de corrupción. No hay mucha, esto ya ha sido escrito hace muchos años, no es que yo me esté inventando, hay gente que saca un texto leyendo a un premio Nobel y después lo pone y cree que es el dueño del texto porque nadie ha leído al premio Nobel. No, entonces esto no es así. Aquí ya la cosa más o menos está clara. Lo que no, la que no la tiene clara es la clase política peruana, en su mayoría. No tiene clara la mayoría congresal, que lo único que quiere es ganar tiempo para que no se degrade su imagen en el sueño de postular a una reelección, o por lo menos que sus agrupaciones políticas o agrupaciones políticas afines lleguen y puedan controlar la verdadera avalancha de acusaciones constitucionales que están por tramitarse, o las denuncias ante la Comisión de Ética que están por tramitarse, o a veces, y esto tiene que ver más con el tema Santibáñez, que también queremos tocar hoy día, entonces, tiene que ver porque el hecho de que yo sea un alto funcionario, incluso una alta funcionaria, incluso reconocido en la lista de aquellos que son pasibles de una acusación constitucional, no quiere decir que no cometa un delito común. No. Si en este momento la señora Boluarte, cuando salió en una de sus procesiones, alguien le grita y ella habla de la mamá de la persona que le grita, ¿qué pasa si la señora Boluarte perdía más los estribos que en esa ocasión? Sacaba un arma y le disparaba a la persona y la hería y la mataba. Eso no es un delito de fusión. Eso no es una infracción constitucional. Eso es un delito común. Entonces, aquí no tenemos claridad, tenemos necesidad de llegar menos desgastados a las elecciones y todo lo que suene bonito y se pueda vender rápido es lo que se plantea. Claro, como de aquí a un año probablemente yo no esté en el sitio, cuando estas cosas revienten, no voy a ser yo el responsable. Pero, a ver, y con esto cierro por lo menos mi participación. ¿Qué nos vamos a hacer con aquellas personas cuyo país no los quiere aceptar? Dos, ¿qué nos vamos a hacer entonces para poder poner en práctica y que sea efectivo el poder? Sí, ya, yo estoy de acuerdo con Franco cuando dice que podría incluso hasta plantearse una cobertura de una pretensión indemnizatoria. Ya. ¿Y dónde le sacas al delincuente? ¿El delincuente del tren de Aragua va a tener las cosas a su nombre? Yo creo que ya estamos bien grandecitos para saber que no, ¿no? No le vas a sacar ni un pelo, o sea, ¿de dónde vas a sacar la plata? Si Maduro no lo va a querer aceptar, te lo va a devolver en el primer avión que pueda, y tú lo vas a exprimir y no vas a encontrar ningún dinero. Primero porque no suelen ahorrar, suelen despilfarrar los delincuentes. Y segundo que si son algunos delincuentes, un poco, o algunas delincuentes, un poco más cuidadosos, el dinero lo tienen en cualquier sitio donde no lo puedas encontrar. Además hay otra cosa que se dice aquí, que podríamos jugar en un segundo escenario con la extinción de dominio. Y acabamos casi de desnaturalizar a la extinción de dominio. O sea, el sentido de la extinción de dominio era si tú tienes indicio razonable de la comisión de un delito y con eso te has hecho de bienes, esos bienes los ponemos a buen recaudo, los alejamos de ti,
para que después no haya masa de bienes con las cuales poderte farsar la factura. Ahora lo que se ha planteado, no, tengo que terminar el proceso y recién ahí, pues, un proceso penal en el Perú, ¿cuánto dura? ¿2, 3 años? Por lo menos, por lo menos. Proceso sencillo. Entonces, ya no estoy hablando del caso Cocteles, que tiene para varios rato más. Entonces, si al haber deformado el sentido de la extinción de dominio, bueno, yo no sé para qué se está pidiendo una posibilidad de una indemnización al final del camino cuando no vamos a tener cómo indemnizar. Esto es gravísimo. Estamos dando una cobertura a extranjeros no aceptada normativamente, ni en las normas internas, ni en las normas externas, y que además tiene un problema de imagen internacional muy fuerte que no es la mejor, la del Estado peruano. A la señora Boluarte, el Papa peruano la recibe cuando se está poniendo el traje. Al señor Milei lo recibe en una audiencia de rigor, donde el señor Milei lleva sus regalos y no hace como la señora Boluarte, que la colonia chiclayana que estaba en Roma le regala una crucecita y en la misa se la pasa la crucecita al Papa, ¿no? Entonces, nuestra imagen y de nuestro asentamiento internacional no es precisamente lo mejor. Bueno, creo que aquí eh, el remedio puede ser peor que la enfermedad y que lo mejor que podría ocurrirnos es que esto no se materialice. Creo que sería lo mejor que podría ocurrirnos. Pero eso va a depender mucho de lo que se viene en estos días. En la próxima semana el Congreso ya está convocando hasta 3 sesiones. Va, yo creo que sí, va a ratificar la permanencia del gabinete Arana, que está muy desesperado por colocar este tipo de fotos. O sea, vamos a mandar a la gente de Bukele, vamos a ponerle chalequitos para que no se... Todo este tipo de medidas son muy del antiguo ministro de Justicia y hoy presidente del Consejo de Ministros. No veo, no quiero ser el aguafiestas de la fiesta, pero no veo aquí ni salida constitucional, ni salida convencional, ni preparación seria para trabajar esto. Veo una clase política desesperada, sin propuestas, que nos suelta ideas para ver más o menos cómo prenden de simpatía en la población, nos dejan respirar un poco en términos de los cargos que tenemos y poco más. No sé si hay alguna cosa, porque ya nos está ganando el tiempo es apasionante y este tema va a seguir y hay que seguirlo correteando. No sé si hay alguna cosa para plantear sobre este tema y si no, pasamos al otro. Caroline, que tú no has tenido una intervención menos, ¿alguna cosa que quisieras añadir? Bueno, en primer lugar, desde un enfoque quizás constitucional e institucional, como ya se ha mencionado anteriormente, la ley busca responder a una demanda social de quizás una mayor seguridad, pero lo hace a costa de debilitar principios fundamentales de un Estado de Derecho. Y esto, en lugar de fortalecer la institucionalidad penal y migratoria del país, se apoya en atajos legales que pueden convertirse en instrumentos hasta cierto punto arbitrarios o discriminatorios si no se regulan adecuadamente. Es por ello que no basta con tener una ley, entre comillas, eficiente, sino también debe ser justa, proporcional y garantista. En la forma actual, esta norma podría entrar en conflicto con la Constitución y con obligaciones internacionales del Perú. Y por último, un tema que me parece interesante sería la posible afectación del derecho al debido proceso, porque en la Constitución se garantiza el debido proceso y la tutela
jurisdiccional. Sin embargo, esta ley introduce una posibilidad de expulsar a una persona en menos de 24 horas sin sentencia firme, en casos de flagrancia. Y Ujú. esto, hasta cierto punto, evita el desarrollo completo de un juicio bajo el argumento de una eficiencia procesal. Y el problema sería que se interpretaría como una violación al derecho de defensa, la presunción de inocencia y a ser juzgado por un tribunal imparcial. Y quizás el apuro por expulsar puede llevar a decisiones arbitrarias o sin un sustento adecuado. No, pues a eso nos exponemos y además, si a alguien le aplican este tipo de pautas sin cuidar derechos, sin cuidar garantías, tampoco, oigan, el gran crimen organizado tiene abogados muy bien pagados y muy listos, ya que no solamente conocen el derecho de su país, sino de los otros países donde sus contratantes tienen actividades y tenemos pues una ratio de pocos fiscales, pocas fiscales, pocos procuradores o procuradoras y pocos jueces y juezas para poder enfrentar a alguien que tiene, para decirlo en términos deportivos, ya que la próxima semana es una semana deportiva casi por naturaleza. Este, el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque yo puedo tener el arco, puedo tener la pelota, pero puedo tener el arco vacío y la pelota para poder hacer gol, pero si la pelota ya no sirve como pelota porque se ha endurecido, se ha convertido en una masa de cemento, no la voy a mover y lo único que voy a hacer es romperme la pierna queriendo patearla. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad si es que no tomamos precauciones suficientes. Y aquí no se han tomado precauciones suficientes. Acá este es el reino de la inconsistencia que nos lleva a la inconstitucionalidad, que nos lleva a la inconvencionalidad y que nos demuestra un tremendo desapego a trabajar en orden y con orden, como debe ser la pauta en un Estado constitucional. Bien, les sugiero que, porque ya el tiempo va ganando, nuestro productor nos está mirando con cara de diciendo, ya nos va a quedar muy corto el tiempo. El exministro y hoy muy poderoso asesor presidencial, Juan José Santibáñez, ha tenido desde antes incluso cargos públicos que verse visto involucrado en situaciones que podríamos llamar son contradictorias, ¿no? A los clientes que defendía, que eran personas expulsadas de la policía y no todas injustamente expulsadas, las conversaciones que ya se está habilitando conocer su texto que tuvo con un miembro de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, al cual lo han mandado a cuidar puentes en el sitio más difícil que le puede hacer, y siendo un especialista en inteligencia, por las cosas que contó. Entonces, y hasta hoy sigue haciendo demostraciones de fuerza de aceptación con la presidenta, con él, por ejemplo. ¿Qué hacemos entonces frente a Santibáñez? De entrada, hay que ser claros. El cargo que se le está poniendo entonces hay que distinguir. Santibáñez era un alto funcionario, sí. Cuando uno es un alto funcionario hace hasta 5 años después de dejar el cargo, eres pasible de una acusación constitucional, ya sea porque has cometido un delito de función o porque ya sea que has incurrido en una infracción a la Constitución. Pregunta, aquello de lo cual están poniendo impedimento de salida del país y que el amigo Santibáñez lo ha tomado de manera muy jocosa porque ha dicho, uff, me perdí mis entradas para el Mundial. Entonces, eso es necesariamente un espacio en el cual Santibáñez cuenta con el aforo, con la protección especial
de haber sido ministro o ahí se le trata como cualquier mortal? Mi percepción es que siendo el caso donde él le revela a este oficial con el apelativo Culebra, le revela una serie de secretos internos y movidas institucionales internas que se las adjudica como méritos a Santibáñez, porque parece que a Santibáñez le encanta resaltar las cosas que él hace, eh, eh, le traen serios problemas, pero que no tienen nada que ver con la configuración de una acusación constitucional. Entonces, porque no hay infracción a la Constitución allí. Y si hay comportamientos delictivos, no tienen que ver porque con el ejercicio del cargo, no tienen que ver por el puesto que está desempeñando la persona. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a los Santibáñez a prisión preventiva o no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, doctor, este caso sí me parece interesante porque de hecho tengo a la mano eh, el recurso, bueno, de la apelación que finalmente se declaró fundado y me parece interesante de que la conclusión a la que llega justamente el juez en este caso es de que efectivamente se revoca la primera resolución que fue de marzo de 2025 en la cual se le declaraba como infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la fiscal de la Nación, y en este caso, ahora con la apelación se ha hecho efectivo este impedimento de salida del país. Y en la parte final, cuando se declara fundada la, la apelación, me parece interesante de que aquí se dice justamente la razón por la cual el juez considera ha sido viable imponerle el impedimento de salida del país, porque dice, ¿no? Contra el investigado José Santibáñez Antúnez, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión, y aquí viene el aspecto que el juez entiende es la materia, del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado. Con lo demás, se contiene y reformándolo, dispusieron el impedimento de salida del país y ya sabemos cómo termina la sentencia. Esto me parece a mí interesante, porque si claramente habíamos empezado por un tema de que bueno, el que fue ministro y luego fue censurado, está siendo ahora procesado y se le impide salir del país por tráfico de influencias, entonces me parece que el tema tenía que empezar por un lado y terminó saliendo por otro, ¿no? O Si sea, es que sale, si es que sale. si es que sale, que también, bueno, en nuestro país es muy común que a veces no salgan las cosas. O sea, me parece que aquí el juez, hasta cierto punto, se fue por un lado que honestamente no se esperaba mucho cuando claramente el tema había empezado cuando él era ministro, como una acusación primero que nada en temas políticos, ¿no? Entonces, a mí sí me trae un poco de desconcierto la manera como resuelve este juez, porque aunque claramente sabemos de que el señor Santibáñez pues está, por decirlo de una manera muy eufemística, metido en malas juntas y haciendo cosas que claramente están agraviando y afectando al Estado y a todos nosotros como población, la razón por la cual le van a impedir salir del país no considero que ha sido o debería haber sido la principal, ¿no? O sea, yo creo que lo que empezó claramente con un tema político, un tema de responsabilidad, un tema en el cual lo censuraron cuando era ministro, lo que se resolvió hace 4 días creo que llegó, o sea, a una resolución interesante, pero que yo honestamente no hubiera pensado posible si tomamos en cuenta lo que había sucedido al inicio cuando él era ministro, ¿no? Bueno, escenario complicadito. A ver, ¿qué dicen nuestros otros dos colegas del panel con respecto ya al tema Santibáñez? Doctor, yo opino que principalmente el motivo por el cual se le impide la salida del país es bastante curioso, por decirlo menos, porque se dice, no, es que él tiene un estudio, que tiene oficinas en otros países y como mínimo va a tener que viajar. Es más,
la definición que se da es, va a tener que viajar mínimamente a otros países. Esa es toda la fundamentación que se da, eso, y que ya expiraron los alquileres de sus oficinas en nuestro país para decir, no, lo que pasa es que como Santibáñez se viene a otro país, ya no va a regresar. Santibáñez contrarresta esto diciendo, bueno, perfecto, yo tengo oficinas en otros países, pero mi empleo está aquí. Precedente de esto fue el caso, o de algo parecido, fue el caso de Richardson que dijo, no, yo no me voy a fugar porque yo tengo un empleo acá. Luego apareció el empleador a decir, no, yo ya lo despedí, así que se cayó, se cayó esa defensa, pero claro, en este caso, Nadie renuncia a lo que han votado, pues eso es ley de vida, ¿no? Bueno, en fin, el punto es que claramente no lo va a votar su empleador porque el empleador es el Estado, con el cual claramente está confabulado para poder seguir con sus actos, pero acá considero. O sea, yo sí me alineo con lo que usted dijo de que sí se lo debería poder poner en prisión preventiva, porque el motivo por el cual se lo está investigando, el cargo que estaba ocupando, porque claro, cuando está ocupando el cargo, no se lo puede poner a prisión preventiva por un tema de seguridad física, por un tema de no generar vacíos, etcétera. Pero al ya no estar ocupando el cargo, considero que es plausible que vaya a prisión preventiva al menos, y más por los motivos que se ha dado, que si bien para mi parecer son insuficientes, para el parecer del juez sí son suficientes. Entonces, ¿por qué son suficientes? Para evitar o dictar la prohibición de salir del país, pero no son suficientes para dictar la prisión preventiva, porque como dije, se tratan de delitos que empezaron la investigación cuando ocupaba el cargo, pero que ya no lo ocupa. Entonces, ¿por qué no sería posible que para evitar que siga cometiendo estos actos, se lo encarcele? O al menos de forma preventiva. ¿Por qué? Porque se tienen los presupuestos, se tienen pruebas o se está es que investigando, pero se... ahí viene la discusión con el garantismo penal, que ha insistido muchísimo, yo lo he vivido en carne propia, en el Perú, también hay que reconocerlo, se ha hecho una invocación para detenciones preliminares y prisiones preventivas como en pocos países del mundo, ¿no? Y además, sabiendo que las detenciones preventivas iban a quienes estaban involucrados, o, con mayor razón. Ahí tenemos una lógica. Tú no puedes armar una torta si no tienes los ingredientes y te están quitando buena parte de los ingredientes, pero te están pidiendo que presentes la torta. Entonces, lo que vas a presentar es un esquema hueco, un esquema que no se sostiene, un esquema con inconsistencias, alguien que no sabe o que sabe, pero que trata de salvar con alguna mentira piadosa, le da a la señora Boluarte y a su equipo la oportunidad de sentirse más tranquilos, pero esto es una suelta de calma chicha con problemas que nos puede reventar en la cara en este y en cualquier otro punto del país. Carolina, Carolina. Bueno, en base también a lo que mencionaron mis compañeros y el doctor, em, primero se le está juzgando por lo que viene a ser el tráfico de influencias agravado por dicho delito y actualmente se está viendo como un hito o un gran cambio porque es primera vez que se está dictando un impedimento de salida contra un ministro de este gobierno por tráfico de influencias, porque hasta ahora hay exministros que han sido procesados por corrupción, colusión, pero no por influencias desde el cargo para beneficiar a clientes o intereses personales. Entonces, este caso plantea una conexión directa entre lo que es el ejercicio del cargo ministerial y los favores privados. Y lo que se está investigando, por lo que leí, es más allá de un simple mal uso del cargo, sino se trata de el aparato estatal como una extensión del estudio jurídico privado, lo cual viene a ser complicado. Y también se está revirtiendo una decisión judicial anterior, porque en primera instancia el juez había rechazado la medida de impedimento de salida. Luego la Corte, tras apelación del Ministerio, la revocó argumentando un riesgo real de fuga y entorpecimiento de la justicia, más que todo por lo que viene a ser la naturaleza de su trabajo, de su estudio, y ello muestra una disposición del Poder Judicial de actuar con una mayor dureza contra altos funcionarios, incluso sin una acusación formal. Sí, lo que pasa es que la única tiranía que tenemos que aguantar
es la del tiempo. Eh, Estos temas dan para mucho y ya estamos un buen rato y el productor me está mirando con una cara que si estuviera de este lado de la pantalla ya hubiera yo pasado a mejor vida. Entonces, vamos un poco dando una intervención puntual final a cada uno de ustedes, en lo que quieran resaltar, y diré alguna cosa muy, también muy puntual como última intervención. A ver, escojan bien los minutos, porque los minutos cortos son los más difíciles de escoger. A ver, comenzamos contigo, Carol. Bueno, mientras lo estás pensando, Sí, profesor. Claro. Sobre el último caso que hemos conversado, se pone a prueba quizás la solidez del sistema constitucional peruano, porque muestra cómo esta figura de la acusación inconstitucional puede ser tanto una garantía para evitar los abusos, como también un riesgo si se usa políticamente para proteger a funcionarios que son cuestionados o que tienen ciertos problemas políticos o ciertos antecedentes previos. Y sobre el primer tema, creo que un punto de reflexión es que si bien actualmente se vive una gran inseguridad ciudadana, los casos de crimen organizado, crímenes de delitos graves y también el propio hecho de que sean ciudadanos extranjeros los que participen más en ese tipo de actividades, es muy preocupante y alarmante. También al momento de hacer los proyectos de ley, de crear las políticas públicas o de realizar las modificatorias necesarias a la ley, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto a lo que viene a ser la jerarquía constitucional, la constitución y los tratados internacionales, porque se debe realizar actividades o se deben dictar medidas que realmente combatan este problema que es tan grave en nuestro país, pero siempre con un respeto a lo que viene a ser el ser humano y las garantías. ¿m? Ronda de cierre con capote y rabo de la doctora. ¿Qué, qué se plantea Franco? ¿Qué se plantea nuestro amigo Marcelo? Yo considero que lo que se tiene en común en ambos casos es qué tantas garantías estamos dispuestos a dar en una sociedad y un Estado que parece estar podrido desde adentro, pasando por su cabeza y llegando hasta el cuerpo, los pies y todas las partes que lo componen. Porque ya no es solamente un problema de delincuencia, no es solo un problema de delitos comunes, problemas de delitos que pueden cometer un extranjero, al cual sencillamente, mediante esta ley que busca simplificar todo, se lo expulsa en un proceso express, como mencionó Caroline, y está. ¿Dónde queda el debido proceso? Bueno, como algo bastante difuso porque no se ve es que se cumple con un plazo razonable para la persona, cómo se cumple con el derecho a la defensa, cómo se cumple, qué es lo que quiebra la presunción de inocencia y qué si no estamos haciendo sino volver un sistema inquisitivo, donde el juez de forma express te condena y ya si te recibe el otro país te recibirá y si no, bueno, tú verás qué haces con tu situación, sino que también pasa por lo que se dice en nuestra cabeza, por altos funcionarios que realizan delitos complejos, como dice la sentencia de apelación que declara fundada la petitoria impedimento de salir del país, dice que este caso es un caso complejo. ¿Pero por qué es complejo? Porque empieza como un delito que per se parecería especial porque lo comete en teoría en tanto su función, porque cualquier persona común no podría cometer ese delito, pero a la vez es para beneficiarse a terceros y a sí mismo. Entonces, ¿qué tanto es por motivo del cargo? ¿Qué tanto tiene que ver con el cargo? ¿Y qué tanto, si no tiene que ver con el tema de beneficios personales o beneficios para personas que son sus conocidos o con las que tienen algún tipo de interés, ¿no? ¿Qué tanto el delito de tráfico de influencias puede materializarse en un delito que puede cometer, en teoría, cualquier persona sin tener necesariamente acceso a ese cargo? Entonces considero que Bueno, es un tiene- planteamiento de pero garantías. es un tema apasionante, ¿no? Porque no es que no se tenga acceso. Hay una comisión de norteamericanos que van a Milei y Milei se pone a hacer propaganda de unas criptomonedas de las cuales no tenía mayor seguridad de que tuvieran respaldo.
y después Milei ha salido a decir que no dijo lo que dijo y se ha ido a correr al Papa para ver si lo excomulga o no lo excomulga. Entonces, la verdad que es esa. Entonces, eh, eh, en las actividades de la vida es muy fácil hablar mucho, pero para que hablar y comer pescado hay que tener cuidado. Aquí tenemos una dimensión del crimen organizado como nunca hemos tenido a lo largo de la historia. Hemos en muchos años pasado de ser el país 40 en el mundo de riesgo para poder hacer actividad turística y ahora estamos en el 10. Entonces, ya no palos de ciego, ya no improvisaciones. Lo que hay que hacer son las cosas en serio, ¿ya? Y admitiendo que no todos pensamos igual, pero poniendo el mejor esfuerzo tras de sí para que las cosas vayan lo mejor posible. Y ahí me quedo. Bueno, y yo para cerrar también, solamente puedo recordar, hablando ya de la ley, que claramente es intentar apaciguar a la tribuna, me hace acordar bastante a los famosos juegos que hacía el emperador Cómodo en Roma, ¿no? Cómo intentaba apaciguar, cómo intentaba ganarse, cómo intentaba hacer que la población romana esté quieta y tranquila con los juegos, con el encantamiento de lo que hacía en el Coliseo. Yo creo que en general eso está intentando hacer el gobierno de turno con este tipo de leyes, ¿no? Y digo leyes en plural porque esta no es la única que parece tener detrás este carácter de improvisado, este carácter de no saber qué hacer y que también esconde lógicas que, como bien se ha discutido desde el inicio, no siempre están, no siempre son muy correctas, por no decir que le falta realismo. Y finalmente, para hablar del tema de Santibáñez, sí me interesa resaltar mucho el papel que tienen los órganos que ejercen la función jurisdiccional, porque claramente, como bien decía usted, doctor Eloy, si no se le dan los mecanismos para hacer bien su trabajo, entonces no esperemos que haya tutela jurisdiccional efectiva, no esperemos de que tengamos sentencias verdaderamente bien construidas y con los suficientes fundamentos y motivos que requiere constitucionalmente un verdadero acceso a la función jurisdiccional. Entonces yo considero que aquí incluso, y utilizando la figura de la que hablaba Franco, ¿no? Yo creo que incluso aquí hasta el Santo Oficio estaba más organizado que lo está ahora nuestros jueces, nuestro Poder Judicial en general. El Estado, como bien decía Franco, en estos momentos está en un momento en el cual ya no sabe qué hacer y es curioso que hoy hemos tocado dos temas que involucran a, a órganos que ejercen funciones básicas de la separación de poderes, la función legislativa y la función jurisdiccional. Y qué curioso de que en nuestro país en tan poco tiempo, porque esas noticias han sido relativamente cortas, han pasado creo que menos de 3 días entre una y otra, y dan tanto para hablar, para darse cuenta de que estamos en un momento que de verdad debería dar bastante para discutir, y creo que para eso están programas como estos, ¿no? Programas como justo ahora, para darnos un momento para darle vueltas a los temas. Sí, te escuchamos. ¿Qué ha pasado con la grabación? ¿Se cortó? Es- Como vemos, ante problemas complejos, con falta de claridad, objetivos, perspectivas para enfrentarlos, las alternativas que se plantean nos crean una sensación agridulce por no ir más allá, nos crean
la posibilidad de que los problemas de fondo que se quieren enfrentar no se resuelvan. Pero igual, aquí seguiremos apostando a que se conozcan las posiciones, que se debatan los temas. No queremos convencer a nadie, que cada cual juegue con su propia posición, y en cualquier caso, si le tiene que tocar a un delantero a bajar a una delantera o una área rival, y puede meter hasta un golcito por una metida de su pata, entonces pues hay que aceptarlos.